Buenas jóvenes, entonces vamos a continuar. Hoy tenemos funciones trigonométricas inversas. Hay que comenzar recordando un poco el año pasado. Esto lo vimos el año pasado. Si observamos acá tenemos un plano cartesiano. Aquí están las coordenadas 0, 0 y luego hacemos la gráfica de la función seno. Si recordamos, nosotros habíamos graficado seno. Comenzábamos aquí en 0, subíamos a 1, bajábamos a 0, bajábamos a negativo 1 y luego volvíamos a 0. La función continúa, ¿verdad? Entonces, esto lo vimos, como les decía, el año pasado. Y ahora, para que podamos saber cuáles son las funciones inversas, en este caso de seno, vamos a hacer la comparación y observemos acá. Lo que está en esta parte que yo estoy indicando, de acá, esta es la función seno, pero la función seno la vamos a ubicar desde 90 grados, que sería acá, medio pi, 90 grados negativo, hasta 90 grados positivo, que sería aproximadamente aquí, esta parte de acá. Si yo puedo observar la función inversa, la voy a llamar seno menos 1, así como me aparece aquí, y observamos lo siguiente. Desde negativo 90 hasta positivo 90, o desde medio pi negativo hasta positivo medio pi. Esto es entonces la función seno. Esta sección fue la que yo tomé y la tengo acá. La función inversa la voy a llamar y igual seno menos 1 de x. También la vamos a conocer como arcoseno. ¿De acuerdo? Entonces, para que esta sea una función inversa, debe de cumplir con la siguiente condición. Y es igual a seno inverso del ángulo x si y solo si, así vamos a llamar a este símbolo, si y solo si x es igual al seno de y. Y va a haber aquí un límite, a esto le vamos a llamar nosotros el dominio, el rango debe de estar entre negativo 90 grados y 90 grados positivo, lo que habíamos dicho aquí, ¿verdad? Desde 90 grados hasta 90 grados. Y aquí hay algunas características de esta función. El dominio va a ser desde negativo 1 hasta 1. ¿Qué significa entonces esto? De que la función no va a pasar de 1 hacia atrás. Esta función no continúa para acá y tampoco va a continuar hacia adelante. Tiene que ser desde 1 hasta 1. Eso significa el dominio. Y el rango, lo que habíamos dicho, tiene que ser desde negativo 90 grados hasta positivo 90 grados. No puede seguir continuando o no continúa hacia arriba, ni tampoco continúa hacia abajo. Entonces, esto para nosotros sería una función inversa, o en el caso de seno la llamaríamos arcoseno. ¿De acuerdo? Vamos ahora a hacer unos ejercicios. Observemos que nos dice que encontremos el valor de seno inverso de un medio o el arcoseno de un medio. Aquí ya tengo yo la definición. Recuerde que mi definición es y igual seno inverso. Entonces aquí debe haber un valor de a. El valor de a es igual a seno inverso de un medio. Si, solo si un medio es igual al seno de a. A debe de estar entre 90 grados negativo y 90 grados positivo. Para ello voy a auxiliarme de la calculadora. Entonces, en la calculadora yo recuerdo que anteriormente habíamos visto la función inversa y se les había explicado en algún momento. Como yo ya sé que voy a evaluar seno inverso de un medio, entonces voy a escribir en mi calculadora segunda función, luego presiono seno y observo que me dice seno menos 1. Y voy a escribir entonces 1, presiono este símbolo que es AB, que sería la fracción 1, 2. Me quedaría entonces seno de un medio, lo que me decía aquí, ¿verdad? Un medio. Aquí lo tengo, seno inverso de un medio o arcoseno de un medio. Luego presiono igual y eso me da a mí 30 grados. ¿Qué significa entonces? Que el valor de A debe de ser 30 grados. Ese es el valor del ángulo, 30 grados. Ahora la pregunta, ¿30 grados está entre negativo 90 y positivo 90?
Claro que sí. Entonces, este es el valor del arcoseno de 1/2 y eso equivale a 30 grados. También en las páginas número 10 y 11 aparece esta información. Ahora vamos a continuar con el caso de arco coseno. El arco coseno, observemos bien, el coseno normal que graficamos el año pasado, comenzábamos en 1, 0 en X, 1 en Y, bajábamos a negativo 1 y luego subíamos a 1. Se formaba una especie como de una U. Pero acá también hay un límite. Para que sea el arco coseno y sea inverso, y debe de cumplir con la siguiente condición. Y es igual a coseno inverso de X si y solo si X es igual a coseno de Y. Con la condición también de que su rango sea entre 0 grados y 180 grados. Debe de estar entre 0 grados y 180 grados. No puede ser menor de este ni tampoco mayor a 180 grados. Entonces, el rango, el dominio tiene que estar entre negativo 1 y 1. Si observamos aquí entonces, el dominio en X está entre negativo 1 y 1. Y el rango debe de estar entre 0 grados, que sería acá, y 180 grados positivo. No puede ir hacia arriba ni tampoco hacia abajo. Y esta para mí sería la función inversa. Esta es la función coseno normal y esta es su inversa. También está la inversa de tangente, que sería el arco tangente. Cumple con esta condición, que y es igual a tangente inverso de X, si solo si X es igual a tangente de Y. El rango debe de estar entre negativo 90 grados y 90 grados positivo. No puede pasar de esos números, ¿verdad? Ni ser menores ni mayores. Entonces el dominio es el conjunto de los números reales, es decir, todos los números reales. Quiere decir que yo puedo evaluar aquí hacia atrás o hacia adelante y siempre me va a existir un valor, ¿verdad? Y el rango, si observamos, está entre negativo 90 hasta positivo 90. No debe de pasar de estos números. La función siempre va a mantenerse aquí en este rango. Esta es la función tangente que aprendimos a graficar el año pasado y esta sería entonces la función tangente inversa o arco tangente. Para evaluarlo es muy parecido que la inversa de seno. Entonces me dice a mí, ejemplo 1.10, encuentre los siguientes valores. Si yo tengo que el coseno inverso de 1/2, entonces escribo parecido al que tenía en la parte de atrás y me quedaría que A es igual a coseno inverso de 1/2 si y solo si 1/2 es igual a coseno de A. Le escribo entonces el rango. El rango me dice a mí que debe de ser entre 0 grados y 180 grados. Entonces tomo mi calculadora y hago lo mismo, ¿verdad? Muy parecido a lo anterior. Segunda función, coseno, y le escribo 1/2. Entonces presiono igual y eso me da 60. Significa entonces que el valor del ángulo es igual a 60 grados. Y si observo, 60 grados está entre 0 y 180. Por lo tanto, ese es el valor de A, 60 grados. Lo mismo hago en el caso de tangente. Entonces escribo A es igual arco tangente de raíz de 3 si y solo si raíz de 3 es igual a tangente de A. También recuerdo que el rango debe estar entre negativo 90 y 90. Entonces lo agrego acá. Negativo 90 grados. Aquí nos dice que es menor. Es decir, que no puede ser 90 grados, ¿verdad? Está prácticamente entre 89.99 y
89.99 positivo. Entonces, en mi calculadora presiono segunda función, tangente, y en este caso me dice a mí que sea la raíz de 3. Presiono igual. Y si observo, eso me da 60 grados. Siempre hay que asegurarnos que la calculadora esté configurada en D, ¿verdad? Para que nos diga cuál es el ángulo en grados. Significa entonces que el ángulo es igual a 60 grados. Entonces, esto sería todo. A continuación vamos a dejar la actividad extra clase. En la actividad extra clase nos piden dos cosas. Lo primero sería encontrar los siguientes valores de seno inverso de 0. Hacemos lo mismo, el mismo procedimiento. Seno inverso o recuerden también arcoseno. Igual acá aparece 0.1. No necesariamente va a ser los números que están acá, ¿verdad? Aunque en el libro solo se manejan los de los ángulos especiales, pero aquí yo tengo el de 0.1. Solo lo escribo en la calculadora y me va a mostrar un ángulo en decimales. Dejemos 2 decimales después del punto cuando sea este caso o este otro o el de tangente, ¿verdad? Si no existe, pues también le debo decir que no existe. Recuerden configurar correctamente la calculadora. Luego nos dice que resolvamos el ejercicio 1.10 y 1.11 de la página 11, y ese es completar la siguiente tabla. Voy a comenzar yo solo con una parte nada más y ustedes hacen el resto. Siempre hacemos uso de calculadora. Entonces nos dice que en esta primera tabla sería el ejercicio 1.10, me dan x y el seno inverso de x. Entonces yo aquí tengo negativo 1. Lo que hago solamente es evaluarlo. Me quedaría entonces segunda función seno y el número a evaluar es negativo. Presiono este negativo de acá, o puedo presionar este, no hay problema. Negativo 1. Y eso me dice que es negativo 90. Entonces lo escribo negativo 90 grados. Hay que escribir el signo, ¿verdad? 90 grados, porque son ángulos estos que estamos encontrando acá. Luego sigue negativo raíz de 3 sobre 2. Escribo entonces lo mismo. Segunda función, seno. Y me dice que es negativo raíz de 3. Coloco el signo de fracción, negativo raíz de 3 sobre 2. Y ese valor, bueno, me da un error de matemática, ¿verdad? Voy a colocarlo con paréntesis, porque eso fue lo que sucedió acá. Entonces, paréntesis, negativo raíz de 3 sobre 2, cierro el paréntesis. Bueno, así lo voy a escribir, miren, para que no me continúe dando el error, porque aquí la fracción me dice que no es correcta, entonces lo voy a dividir, así como lo he corregido acá, ¿verdad? Entonces sería seno inverso de negativo raíz de 3 entre 2, y eso equivale a negativo 60 grados, por lo tanto el valor aquí es negativo 60 grados. Luego el que sigue es negativo 1/2. Entonces ya tengo aquí algunos valores, lo que hago solamente es borrar. Por ejemplo, voy a borrar este y este, y voy a escribir entonces 1 entre 2. Cierro el paréntesis y eso me da negativo 30. Entonces ese es el que continúa. Negativo 30 y le escribo grados. ¿De acuerdo? Entonces terminamos de completar la tabla. Aquí hace falta otros datos, eso los hace usted. Y estos de acá lo vamos a resolver de esta misma forma. ¿De acuerdo? Entonces sigan las instrucciones y cuando terminen de hacer la asignación, pues entonces la suben a la plataforma. Esto es todo.